Me toca a mí compartir. Vale, pues que el Señor me ayude. Vale, pues hermanos, estamos en fecha del aniversario de la Reforma. Y sabéis que a mí me gusta la historia bíblica, ¿no? Y todos los acontecimientos que ocurrió, ¿no? Y siempre en las predicaciones intento meter algo, ¿no? Quisiera hablar en esta introducción que voy a hacer sobre el contexto de la Reforma, por qué se ocasionó la Reforma, qué problema había, qué abuso había y qué indujo a lo que se levantara lo que es la Reforma, ¿no? Según la historia y la tradición se dice que el 31 de octubre, por eso estamos en una fecha cercana, de 1517 el sacerdote agustino Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg la 95 tesis, dando lugar al inicio de la Reforma protestante, que cambió en parte la doctrina cristiana e impactó posteriormente a toda Europa. Pero antes de Martín Lutero hubo algunos precursores de la Reforma, algunos que querían cambiar todo lo que había en la Iglesia. Por ejemplo, tenemos en el siglo XII, mucho antes de Martín Lutero, a Pedro Baldo, que dio lugar al movimiento de los valdeses. También tenemos a John Wycliffe en Inglaterra, en 1320, casi 200 años antes, hasta el 1384, que tradujo parte de la Biblia al inglés y dio lugar al movimiento de los Lollardos. También a John Hus en Bohemia, en 1170 a 1415, que dio lugar al movimiento de los husitas, que estos llevaron a formar la Hermandad de Moravia. Se conoce como Reforma Protestante o también la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cima de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas religiones y corrientes religiosas agrupadas sobre la denominación el protestantismo. El movimiento recibió el nombre de Reforma Protestante porque en sí, en su inicio, lo que quería era reformar las creencias cristianas y llevar a un cristianismo primitivo, como había al principio, o puro, más puro de lo que era. Comenzó, como hemos dicho, con la predicación del sacerdote agustino Martín Lutero, que revisó la doctrina de la Iglesia Católica según el criterio de conformidad con la Sagrada Escritura. Él estuvo viendo las doctrinas y los dogmas que había y lo estuvo comparando con la palabra de Dios. En particular, rechazó la teología sacramental católica que, según Lutero, permitía y justificaba las prácticas como la venta de indulgencias, considerada como un secuestro del Evangelio, el cual debía predicarse gratuitamente, libremente y no vendido. El hecho puntual que desencadenó la Reforma fue la venta de indulgencias. La venta de indulgencias era una bula que el Papa hacía, unos documentos que si los comprabas, pues eso te liberaba del perdón, del suplicio, de pasar por el purgatorio, todo eso, ¿no? Y te liberaba de todos tus pecados, ya podía ser el que sea. Esa indulgencia se vendía para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro, en Roma. En 1517 el Papa León X había ofrecido una indulgencia que el monje dominico Johann Tetzel había vendido con una mercadería aterrorizadora a la gente e insolente por toda Alemania. Este monje lo que hacía es sembrar el terror, diciendo que serían condenados si no compraban esa indulgencia. El caso era recaudar todo lo posible para financiar la obra que este papa quería hacer. Para Lutero, irritado por la simonía y los excesos del predicador, de vendedor de indulgencia, Johann Tetzel, la indulgencia era como una estafa, un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de su alma. Por ello, según la tradición, nos dice que el 31 de diciembre él hizo las 95 tesis y las clavó, como una protesta sobre todo eso, ¿no? En las que atacaba la indulgencia y embozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación,
solo por fe y no por obras. Y eso es muy importante, la salvación por fe y no por obras. También le impactó mucho a Lutero, tuvo que ir a Roma, a hablar también, pues el Papa querían hablarlo, corregirlo, ¿no? Y entonces lo mandaron a Roma y él se quedó impactado a ver aquella ciudad. Una ciudad depravada, corrupta, el clero estaba corrupto, depravado y se quedó impactado. Él pensaba que iba a llegar a una ciudad santa, una ciudad en orden, y se encontró allí una ciudad corrompida por el pecado. Y eso también le impactó. Los principales exponentes de la Reforma protestante fueron Martín Lutero y Juan Calvino. También Zwinglio jugó un papel muy importante en Suiza, ¿no? Pero en unas protestas murió joven. Pero este hombre invitó a Calvino para ir, convenció a Calvino, que estaba en Francia, para que fuese a Ginebra. Y allí, en la década de los 1530, el teólogo francés Juan Calvino impuso su propia visión de la Reforma en Suiza. Para él, tanto la salvación, los salvados como los condenados eran predestinados para el Señor de antemano. Esto fue conocido como la doctrina de la predestinación. Fue Juan Calvino el que introdujo esa doctrina. Por eso los que creen en esa doctrina le dicen que son calvinistas. ¿Qué pasó con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, ante todas esas circunstancias, actuó, ¿no? Pues ahora vamos a ver lo que se llama la Contrarreforma Católica. Mal dicho, porque realmente sería llamada como la Reforma Católica. Había abusos y problemas en la Iglesia Católica. Un abuso, la corrupción del clero religioso, hemos mencionado algo. En su afán por conseguir dinero, el clero romano utilizaba métodos muy alejados de las enseñanzas que ellos promovían. Por ejemplo, el comercio de reliquias sagradas se convirtió en un gran negocio. Millares de personas fueron engañadas por comprar objetos supuestamente sagrados. Se vendían astillas de la cruz donde Jesús murió, se vendían paños empapados en la sangre de Cristo, se vendían huesos de los apóstoles, cráneos también de los apóstoles, miembros de los apóstoles. Dice que creo que Martín Lutero dice que si hubieran juntado todos los huesos que se juntó, habría 200 y pico apóstoles, ¿no? En vez de 12, ¿no? Pero utilizaban eso. Otro gran negocio de la Iglesia era la venta de indulgencias, que hemos dicho. Esta consistía en otorgar el perdón de los pecados para aquellos que la compraran o para familiares que compraran con ese objeto, para poder sacarlos del suplicio del purgatorio o que no fuesen al purgatorio por una cantidad de dinero determinada. Un problema que había dentro del clero era la ignorancia del clero. Muchos sacerdotes mostraban una ignorancia casi total de la doctrina católica. Para ser ordenados no necesitaban ninguna preparación, ninguna formación para ejercer las funciones religiosas. Eran denominados a dedo o por el lugar en la sociedad que tenían o incluso por influencia. ¿Era hijo de un noble? Pues podía ser sacerdote. ¿Era alguien importante? Podía serlo. No necesitaba ninguna formación. Dado que la Iglesia los presentaba como intermediarios entre Dios y los creyentes, la incompetencia de los sacerdotes llevó a muchos feligreses a buscar otros medios para acercarse a Dios. Por eso muchos fueron simpatizantes hacia lo que es el protestantismo. Debido al ferviente crecimiento del protestantismo y la corrupción y depravación dentro de la Iglesia Católica, esta llevó a la necesidad de hacer algo. Tenían que hacer algo. Aunque muchos creían que era necesario reformarse, no sabían cómo hacerlo, de qué manera actuar, cómo hacerlo, ¿no? Pronto se llegó a la idea que la mejor solución era convocar un concilio, donde se pudieran discutir las posibles reformas,
Todo esto dio lugar al Concilio de Trento. Y lo menciono porque fue muy importante, porque ahí se pusieron las bases, se confirmaron los dogmas y las prácticas religiosas, que la vamos a decir ahora. Aunque, en primer lugar, quien solicitó un concilio fue Martín Lutero. Es decir, cuando acabó su 95 tesis y fue llamado por la Iglesia, él quiso que hubiera un concilio para discutir todo eso, ¿no? Y eso fue en 1518. Estamos hablando que la reforma empezó en 1519, al año. Pero hasta el 1545 no se hizo el Concilio de Trento. El Concilio de Trento duró 17 años, hasta 1562. ¿Por qué? Porque fue cortado en varias veces y a lo largo del concilio hubo varios papas, ¿no? Yo lo llevo. En el Concilio de Trento se reafirmaron dogmas y prácticas cristianas. Por ejemplo, en el Concilio de Trento se reformaron los abusos anteriores, se cuidó la formación de los obispos, se estableció medidas de disciplina para los sacerdotes y se crearon seminarios para los nuevos sacerdotes tuvieran una preparación religiosa adecuada para el papel que iban a desempeñar dentro de la fe católica. Se reafirmaron todos los puntos de la doctrina milenaria católica frente a la protestante. Es decir, la Iglesia tenía dogmas, tenían creencias, tenían prácticas y se reafirmaron ahí para tener una seguridad frente al protestantismo, frente a las ideas protestantes. En ella se rechazó la idea de que la Biblia fuese la única fuente de doctrina. Para ello era tan importante la tradición apostólica, el magistrado de la Iglesia, junto con la Biblia, era el único depósito de fe. Era tan importante la tradición, el magisterio y la palabra de Dios para ellos. También se reafirmó la que salvación era por gracia de Dios, mediante la fe, pero también por las obras juntamente. Había que tener la gracia de Dios, pero también era por obra. Si no había obra, no había salvación. También lo de la Eucaristía, el dogma de la Eucaristía. Se defendió dogmáticamente como la consagración del pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo, que se renueva místicamente y sacramentalmente en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, lo que llamamos la transustanciación. También se reafirmaron la veneración a las imágenes y las reliquias, muchas de ellas vinculadas al culto cristiano de María, como Madre de Jesús, como Virgen, y a los santos, fueron confirmadas como prácticas cristianas, junto a la existencia del purgatorio. Ahí también se reafirmó lo que es la creencia, la doctrina del purgatorio. Se unificaron todos los ritos de la Iglesia Católica Occidental en uno solo. Es decir, se hizo la estructura de cómo tenían que ser las misas, el culto religioso. Hoy vamos a hablar de las solas. Las solas que tenemos ahí. Sola Escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo y solo Dios gloria. Esas son las 5 solas. Pero hoy solo vamos a hablar de 2 solas. Sola Escritura y sola gracia. Las 2 primeras. El domingo que viene nuestro hermano Benny, que lo hace mejor que yo, va a hablar sobre sola fide, solo Cristo y concluirá, según me ha dicho, con solo Dios la gloria. ¿Qué son las 5 solas? Expresaban 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica cristiana. Eran 5 creencias fundamentales que entendían que eran 5 pilares esenciales, no únicos, sino esenciales para la vida práctica cristiana, que atacaban, según la Escritura, la doctrina católica. Hablamos de católica, la católica romana que entendemos ahora mismo, ¿no?
que iban en contraposición, porque estaban basadas en lo que es en la Escritura. ¿Qué significa sola? Es una palabra latina que significa sola, solo o solamente. Es decir, cuando decimos sola Escritura es solamente la Escritura. Y sola gracia o sola gracia es solamente la gracia. Punto número 1. Sola Escritura. Vamos a verlo sobre 3 subpuntos para desarrollarlo mejormente. Problemas, autoridad de la Escritura y aplicación a la vida del creyente. Problemas que había con la Escritura. Uno de los aspectos más controversiales del mensaje de Lutero estaba relacionada con el intento de rebajar la importancia del Papa. Aunque lo reconocía como líder de la Iglesia, para los reformistas no debía ser la máxima autoridad en cuestión de fe. Había un problema con el Papa. El Papa podía poner los dogmas y la enseñanza y la doctrina que quisiera. Y era como si estuviese la palabra, con más autoridad que la palabra, como si hubiera dicho Cristo. Dice que no máxima autoridad en cuestión de fe, ya que solo la palabra de Dios registrada en la Escritura podía ser tomada como tal. Solo la palabra tenía autoridad. El Papa estaba como vicario de Cristo, es decir, como representante de Cristo, como sustituto de Cristo aquí en la tierra. Y que lo que decía el Papa o lo que mandaba el Papa, como dice, se va a misa, ¿no? Es decir, se hacía. Lutero sostenía que la labor de la Iglesia no era imprescindible para conseguir la salvación. Los creyentes tenían que descubrir la verdad directamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Este concepto recibió el nombre de sola Escritura, solo las Escrituras. Y esto no es algo que Lutero se inventó, que dijo, no, es que hay que ver las Escrituras para ver si realmente esta enseñanza, esta doctrina es verdadera. La tenemos en la palabra de Dios. Cuando el hermano Pablo y Silas de Tesalónica se fueron a Berea, ¿qué pasó cuando predicaron la palabra allí? Que los hermanos de Berea, ¿qué hacían? Según Hechos 17:11, escudriñaban la Escritura de día y de noche para saber si lo que decía el hermano Pablo era verdad o era mentira. Es algo que nos dice la palabra. Y la palabra dice que escudriñemos la Escritura para que no haya engaño. Los reformadores defendían la necesidad de que la Biblia se tradujera a un lenguaje normal, a todos los idiomas, para que cualquier creyente pudiera acceder a sus páginas, sin necesidad intermediaria. Esto suponía en la práctica que la Iglesia Católica perdería parte del poder como institución para poder interpretar únicamente las Escrituras. Este concepto que tenían los reformadores estaba en contraposición con la idea católica, ya que ésta defendía que solo la Iglesia era la única que podía interpretar la Biblia y que ésta no se podía traducir a un idioma vulgar, y menos dársela a la plebe del pueblo. Solo la Iglesia tenía el magisterio, es decir, el conocimiento, la sabiduría, la revelación, la iluminación, como lo llame el magisterio, para interpretar la Biblia. Estos son los problemas que, a grosso modo, había en aquellas circunstancias, ¿no? La autoridad de la Escritura. La Escritura es la suprema norma de fe y conducta para el creyente y ha sido dada por Dios. Amén. La Escritura mismo nos lo dice. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios.
No una parte, el Nuevo Testamento, que es cuando está Jesús, su ministerio, y los apóstoles, la revelación del Espíritu Santo. No solo el Nuevo Testamento, ni el Antiguo Testamento, ni algunos escritos, sino toda la Escritura. Es inspirada por Dios. Hemos escuchado muchas veces que la Biblia ha sido escrita por hombres. ¿Quién ha escuchado eso? Creo que lo hemos escuchado casi todos. Sí, pero es que la Biblia ha sido escrita por hombres. Y es cierto que ha sido escrita por hombres. No cayó del cielo. No llegó y ¡pum!, cayó entera del cielo. Ni creció de la tierra. Fue escrita por hombres. Pero esos hombres fueron inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo. Y esa es la diferencia. Si no entiende esto, hermano, la Biblia contiene 66 libros, escrita por unos 40 autores, a lo largo de 2000 años. Diferentes etapas históricas, determinadas épocas, culturas, diferentes, escritas en diferentes idiomas, hebreo, griego y algo de arameo, con varios tipos literarios. ¿Crees que si no fuese inspirada por el Espíritu Santo, ese libro puede llevar el mismo hilo conductor de la salvación del pueblo de Dios apuntando a la persona de Cristo? Sería imposible. ¿Cómo tantos autores, diferentes épocas, de diferentes sitios, diferentes culturas, pueden ponerse de acuerdo para expresar con el Antiguo Testamento una imagen de la salvación en Cristo y el Nuevo Testamento la realización de la salvación en Cristo, todo el mismo hilo conductor? Hay una ciencia que lo estudia, la teología bíblica estudia esto. Estudia la historia de la salvación del ser humano desde el principio de la Biblia hasta el final, siempre apuntando a la persona de Cristo. Sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchos tipos, antitipos, figuras de Cristo, del sacrificio de Cristo, de la obra de Cristo, materializado en el Nuevo Testamento. Desde el principio ha dado su palabra a su pueblo, el Señor, en ordenanza y mandamientos, para preservar a su pueblo de que no se contaminaran con la maldad y la idolatría de otros pueblos hasta la llegada del Mesías. Segunda de Pedro 1, 20, 21 nos dice, el apóstol Pedro, con la dirección del Espíritu Santo, nos enseña lo siguiente. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esto es la Nueva Versión Internacional, para que se entienda mejor. Este pasaje nos enseña varias cosas. Primera, la Escritura no es asunto de interpretación personal. No es algo personal, es algo inspirado por Dios. Hombres que el Señor utilizó para que pudieran expresar lo que el Señor quería para su pueblo. Tú puedes decir, es que para mí, este pasaje, lo que dice la Biblia, significa esto. Y otra persona, otro hermano puede decir, pues para mí significa lo otro. Y ambos pensamientos pueden incluso estar contradictorios. No pueden significar lo mismo. Eso no quiere decir que la Escritura tiene que tener una interpretación personal, sino que la aplicación que puede tener la palabra a tu vida puede ser diferente. Pero la palabra de Dios, en su texto, debe significar lo que significó para la audiencia a la que fue escrita en su original. Lo que pasa es que la palabra de Dios es viva y eficaz y nos puede hablar a nosotros. Porque los problemas que tenían los hermanos en aquellos entonces son casi los mismos que tenemos hoy en día. Y la palabra nos habla. Por eso nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye. Segundo, las Escrituras provienen de una revelación divina.
Ninguna profecía, como nos dice la palabra, o ninguna de las enseñanzas de la palabra llegaron a nosotros como consecuencia de una interpretación o de una intención o un deseo o un proyecto humano. La revelación que tenemos hoy en la naturaleza y en la Escritura es fruto de la voluntad divina y tiene la autoridad para demandar sometimiento, para ser autoritativa. Por eso hablamos de sola Escritura. Solo la Escritura es la máxima autoridad. Y por último, las Escrituras, como nos dice el versículo, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. No fue algo que se inventaron los que escribieron los libros, sino fue dirigida por el Espíritu Santo. Cuando estos hombres hablaron, lo hicieron de parte de Dios, inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso la Escritura es autoritativa, es la única regla general segura. Está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido dada por Dios a su pueblo. Porque era necesaria para que su pueblo andara en los caminos, como hemos leído antes, esta mañana, en el versículo del Salmo 128, para andar en los caminos y en la voluntad del Señor. Ella nos dirige y nos instruye para andar en rectitud y obediencia conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Y la palabra nos habla de ello. En el Antiguo Testamento, por poner un ejemplo, Salmo 119 del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. No me dejes desviarme de tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? He guardado tu palabra para no pecar contra ti. Fíjate si es autoritativa la palabra de Dios, que en el Nuevo Testamento, en Mateo 4, 7 y 9, en la tentación de Jesús, ¿qué le respondió al enemigo? Le respondió con la palabra de Dios, aunque el enemigo también utilizó la palabra de Dios también para tentar al Señor. Para nuestro Señor, las Escrituras tenían autoridad para entender su realidad y para confrontar al enemigo. También tenía autoridad sobre cualquier tradición humana. Como dice la enseñanza de la Iglesia Católica, que la tradición humana tiene peso, tiene importancia. Pues no, Jesús lo desmiente aquí. Cuando en el hecho lo dejó claro al exhortar a los líderes religiosos de la época, en Marcos 7:8, dice, porque dejando el mandamiento de Dios, la palabra de Dios, os afanáis en la tradición de los hombres. Cuando lavaban los jarros, lavaban los vasos y hacían otras cosas. Habían puesto como más autoridad, más importancia la tradición que la palabra. Y Jesús lo exhorta y le dice, porque dejáis el mandamiento de Dios para hacer mandamientos de hombre. La tradición. Si nuestro Señor Jesucristo apeló a la Escritura como autoridad final, ¿no deberíamos hacer lo mismo? ¿No es nuestro ejemplo perfecto? Por eso podemos decir que la Escritura es suficiente, porque alcanza todas las áreas de nuestra vida, de la vida del ser humano que está en Cristo. Que está en Cristo. Todo está revelado. No debe añadirse nada ni quitar nada. Podemos confundir mucha gente, es que el Señor me ha revelado. Todo está revelado ya. No hay nada más que revelar. Todo el consejo de Dios está dado. El Señor te puede iluminar, el Espíritu Santo te puede iluminar, te puede dar entendimiento, te puede alumbrar, pero no revelar. A veces cambiamos esa palabra y esa palabra deberíamos de quitarla. La palabra es clara. Aunque hay algunos textos difíciles de entender con una mente finita,
porque tenemos una mente finita y queremos llegar al conocimiento de Dios. Y hay algunas cuestiones que son difíciles de entender. Pero la palabra se interpreta a sí misma. Por eso nos dicen que los pasajes más difíciles veamos el contexto o los comparamos con los pasajes que son más claros para tener más entendimiento. Por eso la palabra del Señor se interpreta a sí misma. Y también tenemos al Espíritu que también nos ilumina lo que es la palabra. Pero decimos que es clara porque en cuestión de la salvación es clara. Lo más importante es lo cuestionado hacia la salvación. Y en eso está clara. El Evangelio es claro. Lo difícil es permanecer en el Evangelio. Pero el Evangelio es claro. Es la situación del hombre, la obra de Cristo y la herencia que tenemos. Ya está, no hay más. Somos iluminados por el Espíritu Santo para entenderla. Y en su esencia es inerrante, no tiene errores. Hay traducciones, unos pueden decir una cosa, otros pueden... Eso no quiere decir que se equivoque. En su esencia, en lo que ella quiere enseñar, es inerrante. Como hemos dicho antes, es autoritativa. La palabra de Dios es la máxima autoridad en cuestión de fe y salvación. Ante cualquier conflicto entre doctrina, tradición, magisterio, como quiere decir, con la palabra de Dios es la máxima autoridad, sin discusión, sin pero. No pongáis tan serio. Y también podemos decir y entender la disponibilidad, algo que tenemos que tener en cuenta. La palabra de Dios, la Biblia, ha sido preservada por obra de Dios. A lo largo de la historia han intentado destruirla. Miles y miles de escritos se han perdido a lo largo de la historia. Mucha gente cree en los escritos de Platón, de Aristóteles, y las copias más tardías son del 1100 y pico, del 1200 y pico, del 1300 y pico. Y estaban antes de Cristo, ¿no? Tenemos ejemplares casi del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, y comparada con los escritos que hoy en día tenemos, en su esencia no hay errores. Es el libro más vendido, es el libro más traducido, es el libro más distribuido en todo el mundo. Ha sido conservado a lo largo de los siglos. Y desde la antigüedad el Señor ha procurado que así sea. Había un colectivo dentro del pueblo de Israel, que eran los escribas. Ellos lo que hacían, copias de la palabra de Dios. Y perfeccionaban para que fuese íntegra, para que no tuviesen falla. Una coma, un borrón era suficiente para destruir eso y que fuese exacta a lo que el Señor había dado. Muchos hermanos han perdido su vida por traducirla, por distribuirla y por predicar la palabra de Dios. Pero hasta ahora el Señor nos la ha dado. Aquí la tenemos. Y este libro que empezó a escribirse casi hace 2000 años, lo tenemos hoy en día. Ha llegado hasta nosotros. También podemos entender la finalidad de la Escritura. En la Escritura está todo el consejo de Dios para el creyente. Nos ayuda a conocer más a nuestro Señor. En ella está la revelación especial de Dios, necesaria para nuestra salvación, ya que con la revelación general, lo que es la creación, no es suficiente para ser salvo. En ella podemos ver a Dios guardando y guiando a su pueblo para la salvación que es en Cristo. Amén. Pasamos a la aplicación para nuestra vida.
sobre la Escritura. ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida? Pues la palabra de Dios nos lo dice. En la parte segunda del versículo de 2 de Timoteo 3:16 y también el 17 nos dice, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es útil y necesaria para nuestra vida. Ha sido dada por Dios para llevar una vida moral y ética conforme a su propósito y a su voluntad. Ella nos enseña a tener un conocimiento más de Dios, de la creación, de nuestra salvación, de distinguir sobre lo que está bien y lo que está mal, y tener una convicción más plena de las cosas terrenales y espirituales. Nos reprende, nos redarguye. Tenemos todavía una naturaleza caída y la palabra de Dios nos reprende, nos alerta para no caer en tentación. Tenemos una lucha no solo con nuestra carne, que lucha la carne y el espíritu, y ahí están, sino también contra principados, potestades, huestes celestiales. Hay un mundo también espiritual que opera ¿a nuestro favor? No, en nuestra contra. Y la palabra de Dios nos ayuda a estar firme, a estar fuerte y a estar perseverando, velando para no caer en esa tentación. Dice que nos corrige. La palabra es el manual de instrucción del creyente. En ella está lo necesario para llevar una vida íntegra y agradable a Dios. Porque nuestra tendencia es hacer siempre el bien. No, nuestra tendencia es hacer el mal. Siempre nos declinamos hacia el mal. Y por último, nos instruye en justicia. La palabra nos guía a llevar una vida en santidad y obediencia a Dios, siendo misericordioso y justo con los demás, llevando una vida piadosa. ¿Amén? Amén. Pasamos al segundo punto. ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Sola gracia, solamente la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios. Es recibir de Dios lo que no nos merecemos. Igual como la misericordia es no recibir de Dios lo que nos merecemos, la gracia es recibir de Dios lo que no nos merecemos. Problemas que había en aquella situación referente a la gracia. A lo largo de la historia los creyentes tenían que pagar por su salvación. Tenían que dar ofrendas, comprar indulgencia, penitencia, comprar reliquia, para estar en paz con Dios y escapar del infierno. La Iglesia Católica se aprovechaba de ello, de la ignorancia del pueblo, y tenían un negocio lucrativo con todas esas prácticas. La Iglesia enseñaba que la salvación era por gracia de Dios, pero también por obra, conjuntamente. Y ambas eran necesarias para la salvación y para no ser condenados. Esto era el concepto que tenía la Iglesia de justificación. Gracia de Dios y obra. Con la compra de indulgencias podían tener la opción de no pasar por el purgatorio o de liberar a algún familiar del mismo, pagando una determinada cantidad de dinero. Se decía que tan pronto caía la moneda en el cofre, esa alma era liberada del purgatorio. Y depende de lo que pagara, pues pasaba o no pasaba por el purgatorio. Es decir, que era cuestión de dinero. Con las ofrendas, penitencias y compra de reliquias, crecías en obras delante de Dios. Eras más santificado.
Y eso te llevaba a asegurarte la salvación. La salvación era por gracia y por obra. Cuanto más religioso era, más imágenes tenían, más reliquias tenían, más eso, pues más santo era, más santificado era delante de Dios. La autoridad de la gracia. Esos eran problemas que había en esa cuestión. Los reformadores descubrieron que Dios no está en venta, que a Dios no se le puede comprar, que la salvación es por gracia, que es un regalo de Dios y que es gratis para todo aquel que está en Cristo. Y esto fue lo que impactó también a Lutero. Lutero entendió cuando leyó Romanos 1:17, que es el versículo que le abrió el entendimiento para saber que la gracia es por fe, por medio, que la salvación es por fe, por medio de la gracia en Cristo Jesús. Dice Romanos 1:17, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe será salvado. Eso está en Habacuc 2:4 también. La Escritura nos dice en Efesios 2:8-9 que nos da la aclaración perfecta, si es que no tiene otro entendimiento. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí la misma palabra está diciendo que la salvación no es por obra, que es por medio de la fe en la obra de Cristo. Es por gracia. Recibimos la gracia de Dios por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. La fe es el medio, es la vía, es el conducto por el cual creemos en la salvación que es en Cristo. El ser humano no puede ni quiere agradar a Dios para recibir la gracia. Dice que estamos destituidos de la gloria, que nadie busca a Dios. No puede ni quiere agradar a Dios, sino que es un acto. La gracia es un acto de amor y misericordia hacia el ser humano de parte de Dios. La gracia, podemos decir que la gracia es un don de Dios que se manifiesta en nuestras vidas gracias al perdón que hemos recibido en la muerte y resurrección de Cristo, imputada a nuestro favor. Cristo murió, derramó su sangre para expiar nuestros pecados. Cristo tomó nuestro lugar haciéndose pecado, pagando nuestra culpa en la cruz, liberándonos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Podemos resumir que Cristo ha expiado la justicia de Dios, ha calmado su ira por causa de nuestro pecado. Cristo nos ha justificado. Cristo ha muerto en la cruz tomando nuestro lugar, ha sido nuestro sustituto. Él nos ha santificado. Cristo nos ha reconciliado con el Padre para ser hijos de Dios. Nos ha reconciliado con Él. Y Cristo ha resucitado agradando el sacrificio que ha hecho al Padre, venciendo a la muerte. Nos ha redimido. Esa es la obra de Cristo, por la cual conjunta podemos tener gracia en Dios. Desde el principio, Dios ha establecido una serie de sacrificios para cubrir el pecado del pueblo y no destruirlo. Ellos son un tipo de sacrificio de Cristo. Y eso lo tenemos en el Antiguo Testamento. Hay varios sacrificios, pero por decir un par de ellos que conocemos. El Cordero Pascual. Cordero Pascual, cuando iban a ser liberados, Dios mandó que cada familia matase a un cordero y con su sangre, con la sangre, cubrir, como quien dice, el hogar, cubrir a los que estaban ahí, para que el ángel destructor
el ángel de muerte, que mataría a todos los primogénitos, ya sea de los... En todas las plagas solo afectó a los egipcios, pero en la última plaga afectaba a todos. Y solo la sangre del cordero podía liberar de la muerte. Y más tarde llegó lo que es la liberación. Hay otro sacrificio que se hace en el día de expiación. El día de expiación era el único día en el año donde el sacerdote, el sumo sacerdote, con la sangre del macho cabrío, podía entrar al lugar santísimo y poder espaciar lo que es la sangre sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca de la alianza. Y eso lo hacía en el día de expiación. Hoy, el pueblo de Israel lo conoce con el día de Yom Kippur. Lo conocéis, el mismo día, hace poco, donde Hamás atentó sobre Israel. Ese es el día de Yom Kippur. Y tenía un significado muy importante, porque primero el sumo sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sí mismo, para purificarse. Después le traían 2 machos cabríos. Uno era degollado y la sangre la ponía en un tazón. Y esa sangre era con la que entraba al lugar santísimo. Pero el otro macho cabrío era soltado fuera del campamento para que fuese libre. Eso da significado que la muerte de un animal inocente, tipo de Cristo, de alguien inocente, liberó a lo que es el pueblo. Y la muerte de Cristo nos libera de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Aplicación para nuestra vida, referente a la gracia de Dios. La gracia es un regalo inmerecido de Dios que recibimos gracias a la obra de Cristo. Es algo que no podemos comprar ni adquirir por nuestros propios medios. Lo recibimos en amor y misericordia de Dios hacia sus hijos, los que están en Cristo. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. ¿Hacemos buena obra? Sí. Si estamos en Cristo, andamos en los caminos del Señor, hacemos buena obra, pero esa obra no nos lleva a la salvación. Hemos sido creados a la imagen del Señor. Por medio de la obra del Señor somos nuevas criaturas en Él. Como dice la palabra, las viejas cosas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Según nos dice 2 Corintios 5:7. Si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es. Las cosas viejas pasaron. ¿Pero quién? El que está en Cristo. Ya no estamos bajo la esclavitud del pecado y la corrupción del mundo. Debemos vivir una vida en santidad, andando en buenas obras que el Señor ha decretado desde el principio, desde la eternidad. Ha decretado esa obra y que nosotros a lo largo de la providencia del Señor vamos trabajando en ella. Por eso dice que ha preparado de antemano, porque todo está para el Señor decretado, todo está ya dado. Andamos en buena obra no para tener o recibir la salvación. Esta es por gracia, que no se nos olvide, sino porque hemos sido regenerados y santificados. Somos nuevas criaturas en el Señor. Formamos parte del pueblo de Dios. Y somos hijos de Dios y queremos agradar al Padre. Y por ello andamos en buenas obras, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Mira, deja de decirte algo, hermano y hermana. La salvación es imposible conseguirla por obra. Es imposible. Hacemos buenas obras porque somos parte, porque el Señor nos ha regenerado. Y hacemos buenas obras, pero es imposible conseguirla por obra. Porque si no me preguntaría, ¿qué obra sería suficiente para Dios para que Él me diera la salvación? ¿Hasta qué obra? ¿Qué nivel de obra? ¿Que ayude a alguien? ¿Que salve la vida a alguien? Ya voy por aquí. Hasta que no llegue aquí yo no soy salvo. Es una incongruencia. No tiene sentido. ¿O qué obra el hombre tendría que hacer que tuviese el mismo resultado que tuvo la obra de Cristo?
¿Podríamos compararnos con lo que hizo Cristo, nosotros, en obra, por muy bueno que fuéramos, cuando no hay ninguno bueno, pero bueno? ¿O qué obra tendría el resultado eterno para poder justificarnos y santificarnos delante de Dios? Cuando no somos perfectos. Solo Cristo es perfecto y por eso su obra es perfecta y eterna. Por eso la Escritura nos dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque si no, nos gloriamos. De que yo hago mejores obras que tú y yo soy salvo y tú estás condenado. Chínchate. No. No por obras para que nadie se gloríe. Solo la gloria es de Dios. La gracia no ha sido dada por medio de la obra de la Trinidad, del Dios Trino, que ha actuado en nuestro favor. ¿Por qué? Porque el Padre dio al Hijo para morir en expiación por nuestros pecados, justificándonos. El Hijo se entregó a sí mismo por nosotros, ocupando nuestro lugar, y con ello nos ha santificado. Y el Espíritu Santo, que levantó a Cristo de los muertos, resucitándolo, nos ha redimido. Y ahí actúa el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, haciendo la obra para que el Señor, por gracia, nos pueda salvar. Por eso los que han recibido la gracia solo pueden vivir generosamente, conforme a la voluntad de Dios, andando en los medios de la gracia que el Señor ha puesto a nuestro alcance. ¿Qué medios de gracia? La predicación de la palabra. Es el alimento para nuestra alma. La palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, como nos dice Hebreos 4:12. La palabra es viva y eficaz y hace la obra en nuestras vidas. Y necesitamos esa obra en nuestras vidas para ir creciendo cada día más en santidad. Otro medio de gracia, la oración. Es tener una relación con Dios Padre. La intercesión es pedir al Padre a favor de algo o alguien, con ruego, con súplica, dando gracias, como dice la palabra. Tenemos el medio de la gracia, de la comunión de los santos. En nuestra relación dentro del cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Por eso tenemos que alentarnos, animarnos y sobre todo soportarnos, porque cada uno somos como somos. Tenemos el amor, que es el vínculo que nos une entre nosotros como pueblo, como cuerpo y con el Señor. La santificación, tenemos que ser santos llevando una vida íntegra y moral, viviendo cada día una vida en todo lo posible piadosa. Por eso necesitamos el gozo, la llenura del Espíritu. Necesitamos la paz, que es la confianza y la seguridad en el Señor. Y quería terminar con lo que terminó nuestro pastor el domingo pasado. Tenemos también el medio de la gracia de la meditación. Porque es bueno meditar, reflexionar, pensar, estar pendiente de lo que el Señor nos habla. No la meditación humana y mística no. La meditación es la gloria de Dios expresada en su revelación. Tanto en su revelación general, la creación, la maravilla que Dios ha creado, disfrutar de lo que Dios nos ha dado, porque es una bendición, como la revelación especial que hemos recibido, su palabra, la salvación en Cristo, en todo lo que Él nos ofrece. En la manifestación del amor de Dios hacia nosotros.
porque no siendo merecedor de nada, no siendo digno de nada, Él nos ha hecho aceptos en el amado. Y en la esperanza y la herencia que tenemos los santos. Esa herencia que según la palabra nos dice, esa herencia que va cada día alcanzando a sus hijos. Y me gustaría terminar con esa alabanza a Dios por lo que ha hecho en nosotros por medio de Cristo, que está en 1 de Pedro 1, de 3 al 5, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para nosotros. Es una herencia que no se contamina, que no se corrompe y que no cambia. Y está reservada en los cielos para vosotros, para todos nosotros, ¿no? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postero. En el tiempo postero el Señor vendrá por su pueblo, por su iglesia, nos glorificará y estaremos con Él. Y entonces se manifestará esa herencia reservada en los cielos para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre,